Muy bien, pues sin mayores dilaciones damos paso a la segunda mesa, que tiene por objeto la participación de las entidades financieras en los proyectos de agua y energía. Para ello contamos con Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y con Javier Hermosilla, Kunsel de Clifford Chance Abogados. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Roberto García Torrente. Voy a poner aquí en el... Perfecto. Bueno, buenos días a todos y, bueno, en primer lugar agradeceros pues, el que hayáis contado con nosotros desde el primer momento para la organización de este foro y también por darnos la oportunidad de contar un poco pues, la relación que Cajamar pues, siempre ha tenido con el agua. Yo creo que quienes nos conozcáis, pues yo creo que no voy a contar nada nuevo. Para los que no os conozcáis, pues yo creo que sí puede ser una buena oportunidad. Como pequeña anécdota, la persona que fue un poco el impulsor, el creador de Cajamar, se llamaba Juan del Águila. Y aquí en la provincia de Almería mucha gente lo conocía o le llamaba como Juan del Agua, ¿no? Porque siempre el agua fue una gran obsesión para él, ¿no? Y bueno, un poco lo que os voy a intentar es expresar, mostrar ese vínculo que hemos tenido y que seguimos teniendo con el agua, ¿no? Pero me gustaría empezar haciéndole una pregunta, ¿no? Yo creo que en este país, hasta que el Madrid no vuelva a ganar la Champions, ¿cuál es el tema del que más se habla en cualquier ámbito de la sociedad española en estos momentos? La sequía, ¿no? Aquí os quería mostrar la pluviometría media anual que tenemos en España y la pluviometría media anual que tenemos en Almería, ¿no? Y si cogemos la gráfica de la izquierda, pues bueno, vemos que este año está siendo un poco por debajo de la media. Si cogemos la gráfica de Almería, la línea roja muestra el año, en los últimos 60 años, que menos ha llovido de media en España. Y sobre ese dato de pluviometría media anual más baja, del año más bajo en España, en Almería solo 2 años se ha superado ese dato. Es decir, si en el resto de España, en un año como este, hablamos de sequía, pues hablar de sequía en Almería no tiene ningún sentido, porque nosotros vivimos con la sequía permanentemente. Es algo pues, con lo que hemos nacido, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que, a pesar de tener estas condiciones, ¿cuál es la actividad que más agua requiere? La agricultura, ¿no? Yo creo que en todas las estadísticas y dependiendo de los territorios, pero entre el 70 y el 80% del agua se consume para la agricultura. Pues a pesar de estar permanentemente en sequía, hemos conseguido incrementar permanentemente la cantidad de hortalizas que se producen en la provincia de Almería. Y bueno, pues partiendo del año 1975, que se producían pues, un poco menos de 1 millón de toneladas, hemos llegado a producir pues 3.700.000, casi 4 millones de toneladas. Que a muchos de vosotros no os dirá nada cuánto es 3.700.000 toneladas de hortalizas, pero para poneros en contexto y que os hagáis una idea, pues esta sería la producción de hortalizas en la provincia de Almería comparado con todo tipo de hortalizas que se producen en estos países, ¿no? Y para que veáis, pues por ejemplo, Alemania, con un país con más de 80 millones de habitantes y teniendo en cuenta todo tipo de hortalizas, cebolla, lechugas, coles, zanahoria, etcétera, pues Almería, solo la provincia de Almería, produce más hortalizas que Alemania. Y si nos vamos y si hacemos la comparativa con países mediterráneos, donde hay una tradición, una cultura de producción de hortalizas, pues ahí veis cómo estaríamos con respecto a Grecia y con respecto a Portugal, ¿no? Y gracias a esa gran cantidad de hortalizas que producimos, pues Almería es la primera provincia en renta agraria, en valor de la producción agraria de España, ¿no? Y claro, pues para que no haya muchas diferencias, en lugar de poner esta gráfica comparando la producción de Almería con otras provincias, he puesto la comparación de Almería con otras grandes regiones productoras, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, pues Almería, solo la provincia de Almería, el valor de la producción agraria es mucho mayor que el valor de la producción agraria de toda Castilla y León,
o que Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor superficie de España, ¿no? O más que Cataluña o más que la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, yo creo que con todo esto que hoy estoy exponiendo, creo que es el resumen es que con muy poca agua se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero, claro, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Para daros también unos datos de contexto, la superficie dedicada a producción de hortalizas en Almería representa el 0,24% de la superficie agrícola útil del país. Consumimos el 1,8% del agua destinada a riego en España, pero somos capaces de producir el 8% de todo el valor de la producción agraria y el 24% del valor de la producción hortícola española, ¿no? Bueno, para empezar a contaros el papel que nosotros siempre hemos intentado jugar en el ámbito del agua, pues me situaría en este momento, en el año 1975, en el que Cajamar, y como algo extraordinario, pues decide crear un centro experimental que se dedicase a intentar traer tecnologías de otras partes del mundo que pudiesen ser útiles para la modernización de la agricultura almeriense, pero que además fuésemos capaces de desarrollar tecnologías propias, ¿no? En el año 1975, ¿por qué ese año, el año 1975? Pues porque el año anterior fue el primer año que conseguimos beneficio y fue el primer año en el que pudimos disponer de recursos para poder invertir en algo. Y en lugar de invertirlo en oficinas bancarias, lo invertimos en un centro experimental. Y casualidades de la vida, el motivo principal por el que conseguimos esos beneficios fue porque tuvimos las mayores lluvias que había habido prácticamente en toda la historia, porque en un día nada más cayeron 600 litros y causaron grandes daños en la provincia de Almería en el año 1973, ¿no? Y bueno, pues cuando empezamos a trabajar en la estación experimental, nuestra primera preocupación era: hay poca agua, tenemos que usarla de la mejor forma posible. Entonces, ¿cómo podemos conseguir la misma o más producción utilizando menos agua? Pues bueno, vimos que había una tecnología que se estaba desarrollando, que llevaba poco tiempo empleándose, que tenía su origen en Israel, y pues descubrimos que el riego por goteo pues permitía mejorar muchísimo la eficiencia en el riego agrícola. Y entonces pues nos trajimos los primeros sistemas de riego por goteo que venían de Israel y, claro, había que aprender a manejarlos. Y una vez que aprendía a manejarlos, lo que teníamos que intentar es que el agricultor lo supiese manejar de la mejor forma posible. Y ese fue el primer trabajo que hicimos en nuestra estación experimental, ver cómo se puede hacer un uso lo más eficiente posible y además con la mayor uniformidad posible, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer todos los ensayos en nuestra estación experimental, elaborábamos esas fichas para poder enseñarle al agricultor a cómo manejarla, y además le regalábamos un pequeño maletín para que todo eso que le contábamos luego él lo pudiese comprobar, y era que para el mantener una cierta uniformidad te permitía ser mucho más eficiente en el uso del riego. Entonces, con ese maletín pues le dábamos distintos vasos, lo podían poner en distintas partes, en distintas zonas de la parcela agrícola, y con un cronómetro pues lo ponían en marcha para ver si el riego era homogéneo o no, ¿no? Y de esta forma pues fuimos educando a los agricultores a utilizar ese riego por goteo. El riego por goteo, que ya está bastante extendido, España es el segundo país con mayor superficie de riego por goteo del mundo, pues en los años 80 en Almería ya era algo que prácticamente tenían el 100% de los agricultores. Luego, pues además de tener la mejor forma de regar, había que saber cuánto había que regar, teníamos que saber cuáles eran las necesidades de los cultivos y empezamos a medir pues la evaporación, y pusimos unos tanques que, utilizando la metodología de la FAO, pero la metodología de la FAO estaba para el exterior, nosotros teníamos que intentar hacerlo para el interior de los invernaderos, pues establecimos pues los mismos equipamientos que había establecido la FAO para el exterior, en el interior, y a partir de ahí pues pudimos dar recomendaciones de cuánto había que regar, ¿no? Gracias a estos dos hechos, el riego por goteo y el saber lo que necesitaban los cultivos, conseguimos prácticamente duplicar la producción de hortalizas utilizando un tercio del agua de lo que se hacía tradicionalmente en los cultivos de la época en el exterior, ¿no?
Y bueno, todo eso pues al final lo hemos ido perfeccionando, hemos ido sacando herramientas que automatizan ese cálculo de necesidades de riego para que el agricultor al final actualmente a través de una herramienta que tenemos en una plataforma digital que hemos creado, que es Plataforma Tierra, pues él introduce su cultivo, dice dónde está y en función de las condiciones meteorológicas nosotros semanalmente le vamos diciendo cuánto tiene que regar, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso yo creo que ahora mismo tenemos una de las agriculturas más eficientes en el uso del agua del mundo, ¿no? Por daros algunas cifras, bueno, están muy bajas y no se ve muy bien, pero bueno, en Almería pues aproximadamente se necesitan, lo tenéis en la columna, a ver, no sé si sí. Aquí en la columna de Almería, pues bueno, en torno a 35 se consiguen 35 kilos o entre 35 y 40 kilos de tomate por metro cúbico de agua y fijaros pues en otras zonas, sobre todo al aire libre, las producciones son muchísimo menores, ¿no? Todo esto pues también lo hemos extendido a otros cultivos, en frutales, pues hemos visto en qué medida podíamos provocar riegos deficitarios para que lo que perdiésemos en producción lo ganásemos en calidad y al final pudiésemos conseguir una mayor rentabilidad y eso pues lo hemos ido extendiendo a muchos cultivos frutícolas fundamentalmente, en hortalizas no tendría tanto sentido. Y bueno, otra línea de trabajo que también es importante y que hasta ahora creo que a nivel general no se le había prestado mucha atención, ¿no? El agua que nosotros utilizamos, ¿de dónde procede? De acuíferos. Y los acuíferos yo creo que son los grandes olvidados, ¿no? de la gestión hídrica, ¿no? O durante muchísimo tiempo han sido los grandes olvidados. Siempre nos fijábamos en los pantanos y medíamos a qué nivel de capacidad estaban los pantanos, pero no mirábamos a ver qué es lo que pasaba en el mayor pantano que tenemos siempre, que son los acuíferos, ¿no? Pues como nosotros era la única fuente de suministro de agua que teníamos y cuando las tecnologías que había para poder analizar los acuíferos eran mucho peores que las que tenemos ahora mismo, pues desde los años 70, sabiendo que en función de lo que pasase ahí abajo iba a depender lo que nosotros íbamos a poder hacer, pues hemos desarrollado muchos trabajos de análisis y estudios de los acuíferos. En la mayor parte de los casos no lo hemos hecho nosotros, hemos colaborado, hemos financiado para que otros organismos pudiesen hacer ese análisis, ¿no? Y luego, una vez que ya sabíamos lo que teníamos y teníamos que intentar hacer el mejor uso posible, pues empezamos a trabajar también en fuentes no convencionales de agua, ¿no? Y el tema de la desalación o la utilización del agua regeneradas, pues también llevamos trabajando en ello pues prácticamente 40 años porque era una vía para poder intentar conseguir que el recurso no se nos agotase, ¿no? Y el hacer ese tratamiento de las aguas aprovechando las energías renovables, pues también lo hemos venido estudiando, analizando desde hace pues, más de 30 años, ¿no? Y la aplicación de las energías renovables y fundamentalmente la solar en todos los procesos de depuración o de desalación, pues ha formado parte de nuestros proyectos en estos últimos 30 años, ¿no? Y bueno, y ahora pues todo lo que es las nuevas tecnologías que se están desarrollando, de utilización de sensores, gestión de datos en la nube para poder tomar las decisiones con la mayor información posible. Y bueno, no voy a seguir hablando mucho más de eso, solo contaros que nosotros siempre pensamos que se puede hacer algo más, que nunca hemos llegado al final del camino, ¿no? Y en el tema del agua, el asegurar la disponibilidad de agua depende de muchos factores, ¿no? Pero hay uno que es la gestión del recurso, donde hay una componente política importante que no podemos olvidar, pero que muchas veces requiere plazos de maduración bastante largos. Y hay otra parte, otra componente tecnológica, que también es muy importante y que por mucho tiempo que se tarde en hacer la investigación, muchas veces es más ágil que la otra parte que os he comentado, ¿no? Y como en la parte de gestión política nosotros no tenemos ninguna capacidad de intervenir, pero creíamos que a partir de la gestión técnica sí lo podíamos hacer, hemos creado una incubadora, aceleradora de startup con objeto de poder apoyar cualquier iniciativa que nos llegue en la cual pues, se ofrezcan soluciones a la gestión del agua.
Llevamos relativamente poco tiempo con el funcionamiento de Caja Marinnova, pero los resultados que estamos teniendo la verdad es que son muy positivos. Y bueno, pues dentro de esos resultados, en las tres convocatorias que hemos lanzado, pues hemos tenido más de 300 propuestas. De esas 300 propuestas habíamos seleccionado 68 y aunque llevamos poco tiempo, 2 años desde la primera convocatoria, pero la verdad es que ya, pues, bueno, algunas de esas startups se están convirtiendo en empresas, pues bueno, dentro de lo que se pueda decir, consolidadas con tan poco tiempo, porque las soluciones que ofrecen están siendo de mucho interés, ¿no? Y bueno, y para terminar, claro, somos una entidad financiera, también os voy a hablar un poco de financiación, ¿no? No me voy a quedar solo en la parte de investigación, ¿no? Y claro, y muchas veces, bueno, pues hay que conseguir agua de forma, bueno, pues que esté disponible para la mayor parte de usuarios posible. Y muchas veces nos hemos metido en proyectos de financiación que eran un poco peculiares porque era casi que la primera vez que se hacía y lo cual pues conlleva un nivel de riesgo que no todo el mundo está dispuesto a asumirlo, ¿no? Y uno de los ejemplos de esos proyectos de innovación en la gestión del agua es probablemente el trasvase del Negratín a la Almanzora, en el cual pues, bueno, han sido prácticamente los propios regantes los que han financiado la obra, partiendo del hecho de que se tengan que poner de acuerdo 20 y tantas comunidades de regantes para poder abordar una inversión de esta magnitud, pues eso ya es un primer paso bastante complejo. En segundo lugar, hacer una inversión de esta magnitud con una capacidad de traspasar 60 hectómetros cúbicos, pero condicionado a las lluvias o no, pues también hay que asumir un riesgo, con un coste de desplazamiento del agua también elevado y que se ha intentado minimizar pues, aplicando las energías renovables a lo largo de todo el circuito. Y bueno, pues yo creo que el cambio que se produjo en el Levante almeriense gracias a este trasvase, pues los que sois de Almería los conocéis, no os tengo que contar nada. Para los que no sois de Almería, pues yo creo que es un ejemplo que merece la pena analizar. Actualmente se está produciendo una modernización de los regadíos a nivel nacional, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos utilizando infraestructuras que tienen decenas de años y que hay una cantidad de pérdidas en todo el transporte del agua y que tenemos que intentar minimizarlo y que muchas veces, partiendo de esa modernización de la infraestructura, vamos a conseguir que se modernicen también pues, a nivel de explotaciones agrarias y ahora mismo pues, bueno, estamos realizando una gran cantidad de inversiones por todo el país, ¿no? Y bueno, y como la desalación para las zonas costeras es una o la principal solución para asegurar la disponibilidad de agua, y esa desalación pues estamos totalmente convencidos que tiene que estar bueno, pues, vinculada a las energías renovables, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo en la comunidad de regantes de Mazarrón, que tiene una desaladora que lleva ya 20 años funcionando y que se ha construido una planta fotovoltaica que tiene una capacidad o una producción de casi 10 megavatios y que ha conseguido reducir considerablemente el coste energético, ¿no? Una última reflexión. En el mundo cada vez consumimos más alimentos de los que producimos. Os pongo esta gráfica para que veáis los cereales, que es la alimentación base, más del 50% de las calorías que consumimos proceden de los cereales. Desde el año 2017 estamos consumiendo más cereales de los que producimos. Es decir, que no ha sido la guerra de Ucrania o el incremento de los costes energéticos lo que está provocando la subida pues, del precio de los alimentos. Lo que está provocando realmente es que desde el 2017 estamos consumiendo más alimentos de los que producimos. Hasta ahora estamos pudiendo pues, mantener la alimentación gracias al stock que teníamos de alimentos, pero ese stock se va reduciendo progresivamente. Del 32% de stock con respecto al consumo de un año que teníamos en el 2017, ya vamos por el 27%. Si continuamos así, llegará un momento en el que no habrá suficientes alimentos. Y la principal tecnología para incrementar la producción de alimentos es transformar tierras de secano en regadío. Y el agua y la energía van a ser fundamentales para ella. Y bueno, espero que no os toméis este mensaje como pesimista, para mí es todo lo contrario, es optimista. Y bueno, y centrándonos más en lo que está más próximo de nosotros, pues en este año de sequía
mirar cómo ha evolucionado la producción de alimentos en España. Cereales, pues bueno, en el 2022 con respecto al 2020 se ha reducido en un 30%, en tubérculos, en leguminosas un 35%, en tubérculos un 7 u 8%, en forrajes pues un 20%, en hortalizas, en cítricos, es decir, todos los cultivos han tenido una reducción de producción bastante significativa. Y como el agua que llueve no podemos gestionar cuándo llueve o cuándo no, pues cuando llueve, cuando ya la tenemos con nosotros, sí que tenemos que intentar gestionarla lo mejor posible para poder utilizarla en los distintos usos que necesitamos de ella. Así que espero que haya sido útil mi presentación y muchas gracias. Bien, muchas gracias a Roberto. Ha sido una explicación muy interesante y que además ha puesto de relieve el papel de Cajamar, ¿no? Tanto en la innovación como en la financiación de proyectos que claramente han redundado en esa fortaleza hortícola de Almería. Cuando quieras, Javier Mosilla, por favor. Yo creo que soy de los pocos que no viene con presentación. Soy abogado, pero ni una referencia a una ley, así que tranquilos. Y 2 datos, solo voy a dar 2 datos durante la presentación. Entonces, voy a intentar dar una visión práctica de lo que hacen las entidades financieras, como Roberto, sobre proyectos fotovoltaicos y eólicos. Pero antes, simplemente presentarme. Soy abogado en Madrid, llevo 17 años trabajando, los últimos 15 años en despacho inglés. Entonces, mi especialización es mercantil. Mercantil, compra-venta de empresas, M&A y demás, y sobre todo eólico y fotovoltaico. Y aquí el primer dato. Se han instalado, creo que han sido 8,3 gigas en España el año pasado, de las cuales 1 giga es eólico y casi 7 fotovoltaico. Es decir, el eólico va perdiendo peso, el fotovoltaico va ganando muchísimo peso. Entonces, por eso pues, decidí especializarme un poco en este sector, porque hay muchísimas operaciones. Y lo que os voy a comentar hoy es una aproximación, unas pinceladas de qué es un proyecto, cómo puedo montar un proyecto, cómo consigo la financiación de Cajamar y compañía. Entonces, hay 2 formas fundamentales para obtener financiación. Una, no voy a inventar la rueda, que es acudir a los bancos, y otra es acudir a inversores. A los inversores podéis acudir pidiendo, por favor, meta usted dinero en mi compañía, haga una ampliación de capital, quédese conmigo. Primer punto. O mediante una compraventa de empresas. ¿Qué es una compraventa de empresas? Básicamente es, le pagas un dinero al vendedor y ese vendedor, con el precio que recibe, reinvierte la propia compañía. Esto es M&A, entrada de inversores. Y el segundo dato y último de la ponencia, guerra Ucrania que mencionaba Roberto. Ha habido guerra Ucrania, inflación, riesgos. El año 2022 ha habido más operaciones de M&A que en el año 2021 en España. Más operaciones reportadas a una base que se llama TTR, 150 operaciones. Y el valor, 9.000 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísimo apetito en la renovable. Da igual la inflación, da igual la guerra Ucrania, da igual los riesgos, las sorpresas que cada día nos podemos presentar al leer el periódico. Hay muchísimo apetito. Hay fondos de private equity, fondos de infraestructura, energía, fondos soberanos, big utilities como Iberdrola o Naturgy. También hay empresas que están dedicadas al sector de hidrocarburos, como en España tenemos a Cepsa o Repsol, que están intentando reciclarse un poco, o en Francia para, pues, por ejemplo, a Total, o en Italia a Eni, que están viendo que el mundo no va hacia esa dirección, sino que el mundo va hacia las renovables. Entonces, hay muchísimos inversores y muchos bancos destinados a financiar proyectos. Pero antes de ver estos 2 tipos de financiación, bancos o inversores, hay que entender qué es un proyecto. Un proyecto, para entender qué es un proyecto renovable, hay que entender las fases de un proyecto renovable. Hay 3 fases: desarrollo, construcción y operación. Así de simple. Operación, bastante sencillo, ya está construido, ya opera, ya genera ingresos. Lo importante es saber qué es la fase de desarrollo. ¿Cómo puedo montar un proyecto renovable? ¿Qué tengo que hacer? Pues la fase de desarrollo, nadie monta un proyecto si va a perder dinero, eso está claro. Entonces hay que hacer estudios de viabilidad del proyecto. Estudios de viabilidad técnicos, económicos, legales,
Económicos. Evidentemente, en Almería, pues el recurso energético, la radiación solar, es uno de los mejores sitios de Europa. Entonces, en Almería no habrá problemas. Pero si montas un proyecto eólico en Almería, pues dependiendo de la zona, pues el número de horas de viento, pues esto es fundamental. Nadie monta un proyecto donde no hay ni sol ni luz. Esto es fundamental. Pero ojo que no solo es eso. Tú, para generar electricidad, generar energía, necesitas conectarte a la red. La red de transportes que vais por la carretera y veis estas torres y demás, pues tú te tienes que conectar ahí. Tú generas electricidad, pero te tienes que conectar a un punto. Si tu proyecto está al lado de ese punto, bien. No tiene que construir mucho hasta llegar. Si tu proyecto está a 30, 40 kilómetros, ojo, que igual financieramente no compensa y técnicamente es complicado, porque hay muchas restricciones medioambientales. No puedes montar un proyecto donde a ti te apetezca. Hay que ver si hay espacios naturales, hay restricciones, y dependiendo de las restricciones, también hay estudios de avifauna, pues podrás montar el proyecto aquí o aquí o aquí. Entonces, esa es la primera fase, que todo el mundo que quiera montar un proyecto de renovables hay que estudiar si es viable desde el punto de vista económico, número de horas, de sol y de viento, si medioambientalmente me presenta un problema y cómo de lejos estoy de donde voy a conectarme a la red de transporte de red eléctrica. Entonces, durante esta fase de desarrollo hay que contratar asesores técnicos, ingenieros, tienes que conseguir licencias. Para conseguir licencias muy rápidamente, hay licencias de municipios, licencias estatales. Dependiendo si el proyecto es de más de 50 megas, tendrás que ir al Estado. Si es de menos de 50, irás a la Junta. Entonces, hay muchísimas licencias que hay que obtener y tienes que tener a alguien que te ayude. Es decir, tú no puedes montar un parque y te dan un papelito. No, tienes que hacer un proyecto serio, 200, 300 páginas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde va a ir? Y para eso necesitas ingenieros, necesitas expertos técnicos, necesitas gente que te ayude. Ante la fase de desarrollo, ¿qué es? ¿Es viable? Ok, seguimos para adelante. ¿Cómo lo consigo? Necesito licencias. Y después necesito terrenos, que seguramente en algunos pueblos en los que podéis tener familiares o vosotros seguramente os hayan llamado alguna vez a la puerta de «quiero montar un parque». Y ahí tenéis que estudiar qué es esto. Pues tienes que hablar con los propietarios de los terrenos. Entonces tienes que asegurarte que donde vas a montar el parque tienes contratos de arrendamientos, derechos de superficie, servidumbres. Tienes que garantizarlo. Entonces, esta es la fase de desarrollo. Lo que se llama en el argot, ya acaba con el ready to build. Ya puedo empezar a construir. Tengo las licencias y tengo los terrenos. Es una fase que puede durar mucho tiempo. Puede durar 2 años, 3 años, dependiendo del proyecto. Y después la siguiente fase es construcción. En la fase de desarrollo no es muy intensiva en capital. Es decir, tienes que gastarte en asesores que te ayuden a montar obtener licencias y hacer los proyectos. Tienes que encontrar los propietarios de las tierras, porque ya sabéis que es complicado, a veces no es fácil identificar en suelo rural quién es el propietario, pero no es muy intensivo en capital. Donde es intensivo en capital es en la fase de construcción. Hay que comprar a los generadores, que como comprenderéis no son baratos, las placas fotovoltaicas, hay que hacer las cimentaciones, hay que remover tierras, hay que empezar a pagar a los dueños de los terrenos, porque normalmente tú firmas un contrato sujeto a que puedas empezar a construir. Entonces, ahí sí que es una fase muy intensiva. Y estás generando 0 euros. Y en la fase de operación ya lo tengo implementado y ahí empieza a generar dinero, que es la fase más sencilla, ¿no? Entonces, sabiendo que hay apetito, sabiendo estas 3 fases del proyecto es ¿cuándo voy a acudir a Roberto? ¿Cuándo voy a acudir a un inversor? ¿Cuándo me puedo obtener financiación? ¿Qué es lo que suele pasar en la práctica? Durante la fase de desarrollo es complicado. No hemos visto bancos, está cambiando un poco, dispuestos a prestar dinero durante la fase de desarrollo cuando aún el proyecto no tiene cara y ojos. Cuando el proyecto puede salir o no salir. Ahí hay un riesgo bastante grande. ¿Puedes obtener todas las licencias? Sí o no. Puedes obtenerlas por tu culpa o por la administración, pero al final hay un riesgo grande. Los bancos no suelen estar dispuestos a prestarte dinero en esa fase preliminar. Los inversores, cada vez hay más inversores dispuestos a entrar en esa fase, pero sobre todo suelen ser inversores más españoles, industriales,
conozco los riesgos del sector, sé a lo que juego. Es decir, no vas a hablar a un fondo de pensiones holandés o el Banco Central noruego cómo funciona España. Es complicado, les tienes que explicar cómo es un proyecto y ellos dirán, no, a mí llámeme cuando ya está listo para construir. Entonces, durante la fase de desarrollo, ¿cuál es la conclusión? Que habrá que buscarse la financiación uno solo. Habrá que ser eficiente y habrá que pues, obtenerlo con tus propios recursos, con tus amigos, otros accionistas, y no se puede confiar mucho en inversores y en bancos. ¿Qué pasa? Que cuando ya estás listo, ready to build, para empezar a construir, te salen las novias. Ahí te salen novias. Todo el mundo está interesado en tu proyecto. Y ahí vienen los bancos con el Project Finance, financiación de proyecto, y hay inversores. Me voy a centrar un poco en la parte de los bancos, porque la ponencia es participación de las entidades financieras, y yo creo que lo que os voy a comentar es algo un poco distinto a lo que en el imaginario de la gente es la financiación de un proyecto. Todos creemos que un banco al final te da el dinero, financiación corporativa, es un préstamo normal, te pueden quitar la casa si no consigues repagar. El Project Finance no es esto. La financiación de proyectos es muy diferente. Diferencias, 3, 4 fundamentales. La financiación de proyecto es más barata. Bien, ¿no? Punto positivo para el promotor. Se tarda en repagar más tiempo. Igual te dan 30 años. Muy bien para el promotor. Y otra cosa que a un promotor le encantará es que no hay recurso. ¿Qué quiere decir que no hay recurso? Que está diseñada para que si no se puede repagar el préstamo, no te quiten tu casa. Se queden con tu proyecto y se quede ahí. No contamine ni puedan ir contra el accionista. Normalmente los bancos no te dan el 100%. Te dicen, oye, usted meta el 20% de lo que hace falta, yo meto el 80% y si va algo mal me quedo con el proyecto. Esto es maravilloso, ¿no? Me decís, más barato, puedo repagar más tiempo y no me quitan la casa. Está muy bien. Evidentemente, había una cuarta diferencia. Que los bancos al final no dan el dinero gratis ni tienen un assessment de riesgos. Es que el banco va a estar encima del proyecto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si solo puede conseguir que te repaguen con el propio proyecto, va a estar pidiéndote, no puedes hacer esto sin mi consentimiento, dame información. Si en algún momento el proyecto va mal, me tienes que repagar. Tienes muchísimas obligaciones frente al banco, a cambio de no tener recursos y vivir más tranquilo y pensar que no te van a quitar la casa. Entonces, esto es el Project Finance, que suelen ser, diréis, ¿para proyectos pequeños puede haber Project Finance? Normalmente los bancos al menos requieren proyectos de 20 megavatios o más. Es decir, para proyectos pequeños es complicado encontrar un banco que esté dispuesto a prestarte ese dinero. Y diréis, vale, hay apetito. En la fase de desarrollo me tengo que buscar la vida. En la fase de construcción me vienen las novias, tanto inversores como bancos. ¿Qué tengo que hacer si yo tengo un proyecto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo atraigo al banco? ¿Cómo atraigo al inversor? Pues primero, contratando asesores. Aquí un poquito de publicidad, no se está permitido, pero tienes que tener buenos abogados, asesores técnicos, ingenieros, porque el banco lo que va a hacer es, me está vendiendo este proyecto, algo imprescindible, va a hacer una due diligence, un proceso de revisión, te va a mirar todo, lo que tienes y lo que crees que vas a tener. ¿Qué es todo? Evidentemente te van a mirar que tienes todas las licencias, que no haya un problema con una declaración de impacto ambiental, que hay una asociación ecologista que dice que hay unas abutardas que pasan por allí y que puede haber un problema. Te va a mirar todos los riesgos de las licencias, te va a mirar los terrenos. Ojo, aquí cada banco lo mira de una manera. Todo el mundo dirá, sí, quiero el terreno, con un contrato de arrendamiento, con el titular registrado, ir al registro de la propiedad. ¿Creéis que todo el mundo puede hacer eso? ¿Creéis que no hay herencias en las que no se sabe quién es el propietario, hay que reanudar el tracto? Pues, ojo, el banco lo va a mirar y un inversor también. Esto es el mínimo. Después te va a decir, vale, ¿y qué piensa usted que va a generar el proyecto durante los próximos 30 años? ¿Cómo me va a repagar usted esto? Entonces, el promotor tiene que preparar como un modelo financiero. Tiene que estimar cuánto cree que va a ingresar y cuánto cree que va a gastar. Desde el punto de vista de los ingresos, dos formas. Vender al pool, que tenemos esta
esta oscilación tan grande, o encontrar un comprador que te compre la energía a un precio fijo y vivo tranquilo. Pues un Amazon, una industria que te dice, te compro toda la energía que produzcas a este precio fijo, tranquilo. Pues el banco te va a mirar eso y va a haber discusiones sobre el precio de la electricidad en el año 10, va a bajar, va a subir. Y después, por la parte de los gastos, el banco te va a decir, usted gaste lo que yo le permita. Es decir, el banco te va a mirar con quién construyes. Va a revisar el contrato, porque si construyes con alguien que no tiene mucha calidad o compras unos módulos, ahora hay provincias en China que no puedes comprar porque ahí parece que hay explotación, bueno, incluso esclavitud, pues hay determinados componentes de las placas que los bancos dicen, no quiero que compres allí. Entonces, el banco te va a decir, ¿con quién construyes? ¿Cómo lo haces? ¿Y quién te mantiene el parque? Te va a controlar esos gastos, porque al final, una vez que está en operación, los gastos son que te lo mantengan, ¿vale? Entonces, el banco se va a meter en todo, va a dar el ok en todas las negociaciones de todos los contratos, tanto por la parte de los gastos como la parte de los ingresos. Entonces, el Project Finance tiene muchísimas bondades, pero ojo que os van a controlar muchísimo y el banco va a estar encima de todo. Conclusión, después de todo lo que he dicho, hay apetito, la gente te llama cuando estás ya preparado para construir y si quieres conseguir financiación o que entre un inversor, tienes que tener asesores que te ayuden a convencer al banco que tu modelo financiero funciona, que creo que mis gastos e ingresos van a ser esto y que tienes todos los terrenos y todos los permisos. Así que esto no se puede hacer uno solo, sino necesitáis abogados, ingenieros, asesores técnicos, pero yo creo que compensa y es algo que estamos viendo, que hay como os he dicho, operaciones de Money, 9.000 millones de euros, os podéis imaginar, muchísimos, y esto es algo que sigue habiendo muchísimo apetito, cada vez hay más gente y hay cada vez más asesores sofisticados. Es decir, España estamos en la vanguardia de las renovables y es posible montar proyectos y ahora diréis, ¿lo puedo montar? Me has convencido. Ya no se puede montar proyectos sin el punto de acceso y conexión, que es la conclusión. ¿Qué ha pasado durante muchos años en España? Que cualquiera decía, quiero un punto de acceso y conexión. Ni tenía terrenos, ni había hablado ni tenía financiación. Se estaba 5 años bloqueando, porque si a ti te dan 3 megas, eso no lo puede utilizar nadie más. Entonces, ¿qué pasaba? Que pasaban 5 años y esa persona pues había perdido el tiempo. Y mientras tanto, esos 3 megas que le has dado a un promotor no los puede utilizar otro. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, se acabó esto. Si no consigues esta licencia en un año, te quito. Si no lo consigues año y medio, te lo quito. ¿Qué ha pasado? Que todos esos promotores que no consiguieron implementar los proyectos se han quedado sin nada y ahora si quieres tener un nuevo permiso de acceso y conexión tienes que ir a una subasta. Una subasta convocada por el Estado en que es posible que compitas con los grandes y el gobierno se lo va a dar al mejor. ¿Y qué es el mejor? Pues el que tenga más capacidad técnica, el que haya convencido a los ayuntamientos, a que haya convencido a los propietarios. Entonces, cada vez veréis que en vuestros pueblos vienen a convenceros y os ofrecen centros de salud, bueno, centros de día, que os asfaltan las calles. Eso no es porque lo hagan gratis, eso es porque eso les vale para ir a la subasta y decir, mira qué bueno soy, démelo a mí. Entonces, bueno, esta es la conclusión, que si queréis montar un proyecto, no es sencillo, takes time, pero es posible y es algo que va a seguir y es una tendencia imparable y en Almería, con esta radiación solar, pues será muchísimo más rentable y aparecerán más novias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Hermosilla. Sorprendentemente hemos seguido muy bien los tiempos, incluso nos quedan 10 minutos antes de la pausa del desayuno y quizá, Roberto, ¿te gustaría decir algo de lo que acabamos de oír, quizá? Bueno, yo lo primero casi que si hay alguien del público que quiera preguntar, pero vamos, yo creo que... Sí, del público tenemos 10 minutos. ¿No? Sí. Sí. Profesor Íñigo del Guayo. Pues, en primer lugar, preguntar a
le van a dar ahí. Muchas gracias. En primer y principal lugar, quiero felicitar a ambos ponentes. Es maravilloso ver lo que hemos oído de Cajamar, porque es la testigo del milagro de Almería y verdaderamente, pues, aunque uno lleva aquí mucho tiempo, no deja de sorprenderse de todo lo que se ha hecho en este campo. Y, por supuesto, felicitar también al señor Hermosilla por su ponencia. Y quería hacerle una pregunta al señor Hermosilla. Bueno, más que una pregunta, una observación. Lógicamente, la presentación sobre la financiación de proyectos renovables que nos ha hecho responde como abogado de Clifford Chance al espacio regulatorio que el Gobierno ha abierto, que es el que yo llamo, el que se llama el modelo vertical, constituido por grandes plantas de producción eólica o fotovoltaica. Sin embargo, esto debe cambiar porque debemos caminar hacia un modelo horizontal local, el autoconsumo individual y colectivo. Y, por tanto, lógicamente, desde el punto de vista del modelo vertical, su presentación es impecable. Una planta eólica, una planta fotovoltaica necesita los pasos financieros también a los que usted se ha referido, pero tenemos otros. Tenemos que trabajar, y el Gobierno debe hacerlo, hacia otro modelo y, por tanto, otra financiación. Las comunidades de vecinos, las comunidades energéticas, el autoconsumo individual, que no va a requerir todo el dinero que está implicado en una financiación del tipo que usted ha expuesto, ¿no? Porque tampoco ha habido una mención a los PPA, a los Public Purchase Agreements, que es otra forma muy importante de financiación de proyectos. O es más bien instalaciones merchant, o sea, de mercado. Bien, más que una pregunta, era una observación. Sí, Íñigo. Por la parte de los ingresos, un banco, para financiar, que creo que lo he comentado brevemente, a veces te pide que tengas un contrato de compraventa de energía, que es un PPA, que os mencionaba un Amazon o una industria o un industrial. Entonces es algo que a los bancos les gusta mucho, porque ahora, ¿cuánto va a valer el precio de la energía en 3 años, en 4 años, en 10 años? Nadie lo sabe. Entonces los bancos pueden saber muy bien cuánto dinero te dan, porque me van a dar 40 euros el megavatio, fijo. Entonces se queda muy tranquilo. Entonces el mercado de los PPAs o contrato de compraventa de energía es algo que ahora mismo, hace 5 o 6 años no está desarrollado y ahora mismo en España hay muchísimo. Es un sector que es imparable. De hecho, hemos asesorado a Amazon en muchísimas plantas que decís, oh, Amazon. Pues sí, Amazon también compra energía. Nos vende todo, pero también compra energía. Entonces, el sector de la compraventa de energía es algo que está aquí para quedarse y España se está convirtiendo en un hub porque tenemos más sofisticación que en otros países. Y en cuanto al autoconsumo, al modelo horizontal, es algo que, de hecho, han venido inversores financieros a vernos, decir, oye, yo quiero comprarme una empresa de autoconsumo. ¿Cómo funciona en España, ¿no? Y el autoconsumo es algo que se tiene que potenciar más. Desde el punto de vista de los bancos, de momento no es tan atractivo porque, al final, son muchísimos mini proyectos, son, al final, comunidades de propietarios que tienen sus placas, pueden haber polígonos y, de momento, aún no ha habido una operación grande, pero la habrá en breve, en que productores, que al final lo que hacen es el autoconsumo, muy brevemente, funciona. Puede haber con excedentes o sin excedentes. Es decir, que la energía que se produce se la queda a la comunidad de propietarios, que os sonará bien, pero también, ojo, que la podéis vender lo que os sobre, la podéis vender a la red y conseguir unos ingresos. Entonces ahí, bueno, que es un false friend, los autoconsumos, y lo puedes vender a la red. Entonces ahora mismo los bancos están mirándolo mucho, pero esperan que haya más volumen. Porque claro, es muy sencillo mirar una planta, que solo tengo que mirar 4 cosas, que no 5.000 comunidades de propietarios. Entonces el autoconsumo está para quedarse y es algo que ahora mismo hay ayudas, hay bastantes ayudas, y cada vez hay más actores que están prestando atención en este negocio, en decir, oye, es rentable, es a volumen, pero es rentable, y si no me es rentable va a haber gente que me va a comprar. Entonces, el modelo de grandes parques eólicos y fotovoltaicos está muy bien para los grandes.
pero eso no ayuda al propietario pequeño, al que tiene un polígono y dice, pues me voy a montar aquí una planta de autoconsumo, a la fábrica que dice, me voy a montar aquí una solar al lado. Esto es algo que vamos, se está haciendo cada vez más, lo estamos viendo, pero aún queda un empujón, yo creo, de un par de años al menos, para que sea una realidad que merezca la atención de los grandes inversores y de los grandes bancos. Sí. Bueno, como nosotros somos un banco un poco especial, un poco la visión que tenemos nosotros es que en España nos cuesta muchas veces dar el primer paso, pero luego los siguientes los damos a una velocidad de vértigo, ¿no? Y creo que actualmente el crecimiento de las inversiones en energías renovables está siendo mucho mayor que el nivel de electrificación. Yo creo que vamos hacia una economía cada vez más electrificada, pero hay un freno tecnológico, ¿no? Hay un freno que impide que el nivel de electrificación actual sea mayor. Desde el poder almacenar la energía eléctrica producida de manera renovable a, bueno, pues, o el vehículo eléctrico, que es pues el futuro, pero que todavía pues tendrá que surgir nuevas tecnologías para que nos permitan tener más autonomía, etcétera, ¿no? Y claro, en la situación actual nos encontramos que la inversión en fotovoltaica, fundamentalmente, lo ha comentado antes, ¿no? Prácticamente ahora casi todo lo que se hace es fotovoltaico. Ha sido tan grande en el pasado y está siendo tan grande en el presente que, bueno, que el domingo pasado hubo 7 horas en el que la energía no valía dinero, ¿no? Entonces, yo creo que si no acompasamos consumo y producción, nos podemos encontrar con un exceso de producción, ¿no? Y nos podemos encontrar con bastantes momentos en el que sobre energía y, por tanto, no estemos dispuestos a pagar por ella, ¿no? Y, claro, eso es yo creo que es un condicionante importante a la hora de invertir, ¿no? Lógicamente, tienes que tener garantizado dentro de lo que se pueda, sabiendo que estamos en un mundo pues, que todo cambia a una velocidad de vértigo, pero tienes que tener garantizado que esa energía va a tener un uso, ¿no? Y bueno, están los grandes consumidores, pero claro, grandes consumidores, Amazon hay 4 o 5, no hay infinidad de grandes consumidores dispuestos a comprar esa energía, ¿no? Y nosotros realmente el modelo de autoconsumo creemos que tiene muchísimo potencial, porque al final el modelo de autoconsumo ya no es lo que te paguen por la energía que tú estás produciendo, sino lo que te ahorras de la que estás comprando, ¿no? Entonces, bueno, hay un pequeño margen ahí que, bueno, que puede ser un plus de viabilidad para el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros ese modelo horizontal creemos que se va a desarrollar no independientemente de otras cuestiones, porque puede ser más rentable, aunque sea de menor volumen de inversión para cada uno de los proyectos. Muy bien, muchas gracias. A las 11 damos por concluido ya la mesa y al café. Gracias.